tribu, si habremos vivido cosas. Meu Deus, Osorio nos trató con amor, con abundancia y con mucho aprendizaje. Fue hermoso nuestro paso por Osorio, pero era momento de avanzar y llegar ¿a dónde, compita? Al litoral gaucho, una nueva aventura y por fin llegamos hasta el litoral, lo que parecía casi imposible, una cosa que yo decía, pero ¿cómo vamos a llegar hasta allá? Con ese carrito, con las dos bicicletas. Ahora ya estamos en el litoral gaucho a menos de 100 kilómetros de nuestro destino, Torres. Sean ustedes bienvenidos a una nueva aventura. Mi nombre es Germaudis. Yo me hago llamar Silúvatar y esto es el proyecto Orca Viajera. ¡Ruédalo, compa! Estos días han sido súper emotivos, ¿sabes? Como de repente comenzar a divisar el agua y decir, lo logramos, che. Ahora, si ven el primer rodaje de esta aventura en bicicleta, fue muchísima la incertidumbre que nos atravesó, los miedos que se despertaron. Uno se cree que por ahí está un poco más cancherito en esto de viajar, pero la realidad es que los miedos siguen siendo parte de nuestro día a día, de nuestro aquí y nuestro ahora, porque todo es una incertidumbre, no sabes cómo va a ser la guía de todo. Sin embargo, también hemos sido conscientes de nuestro poder de materialización, el saber que si sabes a dónde vas y sabes cómo pedir y sabes cómo conectarte con la naturaleza, las puertas se te van abriendo. Y nada, en eso estamos, bueno, tribu. así tal cual fue. Salimos de Osorio medio como que dejando una zona de confort, porque llegar a Osorio también fue muy lindo. Bueno, salimos en dirección a Tramandaí y lo primero que hicimos, había fuertes ráfagas, había fuerte viento, pero lo primero que hicimos fue ir y dar nuestro salve a Maemayá, a esa representación de lo femenino y del agua y del océano, y llegar al litoral y ya sentir la playa. Fue el llamado que sentimos, porque de hecho cuando nos fuimos de Torres sentíamos que teníamos que volver y volver aquí a este mar, a esta playa que nos está llamando, que nos está diciendo, vengan que aquí tienen su propósito. Y bueno, uno está simplemente siguiendo ese camino, pero a veces uno como que no confía, como que va divagando, como que no sé cómo lo vamos a lograr, pero aquí estamos, se logró. Todavía tampoco hay que cantar victoria, estamos a 90 kilómetros de Torre, pero ya tenemos el tiempo, ya es plano, ya se da. Ya es como que ya todo está hechecito a nuestro favor. Y entonces ahora estamos en la playita curtiendo y estamos en la famosa barra de Imbé. Llegamos por Tramandaí, que es la primera playa o la playa más cercana que se tiene desde Osorio. Cruzamos el puente y ahora estamos en Imbé, donde nos recibió Felipe muy amablemente. Nuestro primer couchsurfing en Río Grande do Sul. Primer couchsurfing en Río Grande do Sul y está siendo espectacular. Sí. Ya le vamos a mostrar la casa, estamos aprovechando para trabajar un poco y actualizarnos en el YouTube. Y bueno, mientras tanto venir aquí y mostrarles esta barra zona aquí, hermosa. Esta es la conexión como entre el mar y el río. Entonces, el agua está más bien marroncita. Ayer estaba igual, pero aquí el viento, por Dios. El inicio de la aventura era el tema de las subidas y ahora es el tener el viento de frente. Sí, no nos está ayudando mucho el viento y el arenero. Pero bueno, nada, es como otra etapa, medio patagónico esto. Este río divide Tramandaí de Imbé y se le llama la barra de Imbé. Y lo lindo es que muchas veces vienen los golfiños, le dicen botón, que es como un delfín más pequeño y como que atrapale a los peces aquí y los pescadores aprovechan y pescan y es un espectáculo digno de ver y ocurre con bastante frecuencia, no hoy en la mañana, pero vamos a venir otra vez en la tarde para ver si logramos ver esos golfiños. Estamos demasiado felices y contentos de ya por fin estar aquí, de haber llegado con todas nuestras cosas. Cuando necesitamos un aventón lo conseguimos, cuando necesitamos una casa, un refugio lo conseguimos, cuando necesitamos ayuda con la comida lo obtuvimos. Ha sido hermoso. De hecho,
en toda esta aventura han sido muy pocas las veces que hemos necesitado ir a comprar comida, porque la realidad es que hemos vivido en una abundancia hermosa y la cordialidad de la gente ha sido un lujo. Bueno, Brasil siempre nos da la bienvenida y en esta ocasión como que con más fuerza todavía. Bueno, vamos a continuar esta aventura en nuestro nuevo refugio, que es un re lujo. Vamos allá. ¡Vayamos! Estos pájaros se llaman tapicuru. En el litoral gaúcho de Brasil, en la ciudad de Imbé, hay una laguna que parece tranquila, pero que guarda una historia profunda. Se llama Braço Morto. Este lugar no siempre fue una laguna aislada. Hace muchos años fue parte del curso del río Tramandaí. Y con el tiempo, cuando el río cambió su recorrido, este brazo quedó separado del flujo principal, convirtiéndose en lo que la geografía llama un brazo muerto, un antiguo canal que quedó quieto, transformado en laguna. Hoy, este antiguo tramo del río es un espacio vivo y es uno de los destinos favoritos tanto para locales como para turistas. Es muy concurrido por pescadores artesanales y aficionados. Pero no solo la pesca trae vida al Braço Morto. En sus orillas hay pedaldiños y canoas, senderos para caminar o andar en bicicleta, plazas sombreadas para sentarse, tomar un cafecito, un mate o quedarse mirando cómo el cielo se refleja en el agua. El Braço Muerto no es solo un paisaje, es un recuerdo del movimiento del agua, transformado hoy en encuentro, calma y vida cotidiana. Muy cerca del Braço Morto nos encontramos con una construcción que parece salida de otro tiempo, y es el Castelinho. Con su fachada de ladrillo y torreones, es uno de los edificios más llamativos de la ciudad. Durante muchos años fue una casa privada, un hogar con estilo europeo único en la región. Y con el paso del tiempo, la prefeitura de Imbé la compró y la transformó en museo y espacio cultural, abierto a toda la comunidad. Esse quadro é da indígena vendada, que é a representação da voz das indígenas que foram caladas, e daí é quadro de uma artesã que foi beneficiada pela PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc. Daí a contrapartida foi o quadro para deixar aqui na sala indígena, aquele cocar também foi da... Hoy se llevan a cabo diversas actividades culturales, desde obras de teatro hasta palestras. Y justo hoy coincidimos con Pamela, quien nos invitó a una charla o palestra de tarot, donde Fernanda nos rompió mitos y nos llenó de información sobre este arte que nació como baraja de juegos en Europa en el siglo XV y fue adoptado como sistema simbólico esotérico a partir del siglo XVIII. El Castelinho no es solo un edificio histórico, es un espacio vivo de cultura, encuentro y aprendizaje. Muchas gracias, Pamela, por invitarnos y regalarnos tan bonita experiencia de la mano de Fernanda. El viento hoy está súper polenta. Toda esa parte roja es la parte de la bicisenda y aparte está mismo la zona peatonal y está toda súper tapada. O sea, miren cómo vienen las ráfagas del viento. Nuestro paso por Imbé fue posible gracias a la hospitalidad que nos brindó Felipe, quien nos estuvo hospedando en su casa por varios días. Y no solo eso, sino que nos llevó a recorrer varios puntos atractivos de la localidad.
Llegamos a uno de los lugares más emblemáticos del litoral norte gaúcho, la Barra de Imbé, donde el río Tramandaí se encuentra con el océano Atlántico. Es un espacio lleno de vida, movimiento y conexión con la naturaleza. Aquí es común ver a pescadores artesanales con terrafas y redes, atentos al movimiento de los cardúmenes, mientras los botos emergen y acorralan a los peces, aproximándolos a la orilla. Un espectáculo natural que al parecer se repite todos los días. La Barra también es un punto de encuentro para locales y visitantes. Muchos vienen aquí a capturar el atardecer, con el reflejo del sol sobre el agua y el sonido de las olas como banda sonora. Alrededor, los kioscos y restaurantes invitan a probar mariscos frescos y a tomar mate mientras el día baja su ritmo. La Barra de Imbé es sin duda uno de esos lugares donde el paisaje natural, las atracciones pesqueras y la vida cotidiana se encuentran y se viven a cada paso. El amor de ti, La abeja y la mariposa son vecinas. Compa, no en YouTube. Ah, no en YouTube. Bueno, pero también podríamos llevar a los hijos, ¿no? Con certeza. Se mueve la orca viajera. Sí, la mariposa Y la abeja. y la abeja. ¿Quién es la mariposa y quién es la abeja? Nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Ay, Dios. ¿Qué ha hecho que haya fluido más? El no darle color a esas vainas. A las cosas ruinas. A las cosas sí, a esas situaciones en las que estás. No, o sea, porque cuando salimos de viaje salimos con un montón de miedo. O sea, todo lo que atravesamos cuando estábamos con Adri era como, no voy a poder, no voy a salir, no va a dar cierto, esto es una locura, estábamos en crisis. Hiciste que Adri le quitara todo al carrito, un montón de miedos, un montón de frustraciones. Y después que salimos, seguían los miedos y seguía la duda, pero siempre cuando me grabo estoy como en esa situación en la que no me gusta darle color a las cosas pesadas y negativas. No solo por los videos, sino porque no quiero yo, pues, o sea, como el primer rodaje cuando salimos, tenía el periodo. Y fue súper heavy transitar todo lo del periodo. Pero si yo me estancaba en pensar en lo pesado que estaba haciendo por el periodo, iba a ser más pesado para mí. Entonces no lo compartí porque no quería darle color a eso. Y así un montón de cosas. Pero nada, es eso el viaje, pues. Y la Bueno, y también es mucho más fácil ahora que ya estamos aquí tranquilos, que ya como que atravesamos la parte más complicada del viaje. asunto, ¿sí? Ya estamos ya en Disney. Imbé es Disney. Imbé Imbé está es haciendo un Disney. re lujo, Imbé. Desde Osorio, Ujú. desde Santo Antonio de Patrulia. Ujú. Desde Santo Antonio de Patrulia ha sido un lujo. Ahí comenzamos a fluir más en el viaje. Ya comenzamos a fluir más en el viaje porque ya habíamos pasado lo más complicado que era Puerto Alegre, pero ahora vamos para Puerto Alegre. No, y ya estamos más confiaditos, fue con las bicicletas, ya nos dimos cuenta de que, Sí se puede, ¿qué pasa, compa? Yo ya me acuerdo de ese tipo así todo estresado allá donde Adri, no sé qué voy a hacer. No nos vamos, el Mauri, que va a ser de nuestra vida. Ah, se está burlando de mí. Bueno, a conciencia que vos fuiste el que colapsaste más rápido, yo tuve mucha más tolerancia, yo estaba siendo el pilar emocional, vos tuviste como 3 crisis existenciales, ¿o no? Sí, alguien tiene que tener las crisis existenciales y decir, pero esto es mucho peso, esto hay que hacer algo, porque usted va, sí, tranquilo. Ajá, y sí, que fluya, compa, que fluya. Que fluya, compa, que fluya, hey, que fluya, hey, que fluya. Bueno, por ahora, Ay. con un brócoli Y un arrocito. y un Qué arrocito, rico. aquí tranquilazos, disfrutando de esta casita, relajados. Felices de la vida. Súper agradecidas con el universo. La verdad que sí. Brócoli. Tribu, como siempre nos andamos dejando llevar por el flujo de la vida. Después de la toma anterior en la barra, llegamos a la casa y nuestro anfitrión, Felipe, que él nos recibió a través de Couchsurfing, nos llevó a dar un recorrido por todo Imbé y estuvimos recorriendo varios puntos, como por ejemplo este que es el Brazo Muerto. Bueno, después de ahí coincidimos en el castillo con la directora y nos invitó a ser parte de la palestra, una palestra que iban a una charla, que iban a dar sobre el tarot y bueno, fluimos ahí, fuimos parte de todo eso y la verdad fue muy bonita toda la recepción que tuvimos, como que llegamos y ustedes quiénes son, de dónde vienen,
no somos viajeros y demás, y bueno, se presentó todo lindo, todo el flujo. No, y bastante bien, o sea, nos recibió el señor que es como el encargado de turismo de Invé y del Castillito. Llegamos a la palestra y también conocimos a la señora Fernanda Bacín, que es la tarotista, historiadora y tarotista, que la verdad nos iluminó la cabeza con su sapienza, su tarot y su portugués muy bien hablado. Sí, hermoso todo lo que aprendimos sobre toda la historia del tarot y también rompió como muchos mitos que se tienen respecto de esta práctica o de este arte. Entonces, nada, fue como muy fluida toda la convivencia y al final terminamos conociendo el castillo porque nos hicieron todo un tour y nos lo presentaron. Entonces, nada, fue muy bonita toda la convivencia, toda la magia que se ha dado. Nosotros hemos estado parando varios días aquí en Invé gracias a la hospitalidad de Felipe y hemos puesto en pausa la pedaleada. Pero no solo eso, sino que ahora se nos dio la oportunidad de ir a Porto Alegre a buscar nuestro cartón de residencia. Nosotros estamos esperando que nos llegue el correo, pero todavía no ha llegado. Así que nada, nos vamos a ir, nos vamos a mandar a ver. Y vamos a aprovechar porque Felipe es de Porto Alegre y él tiene que ir hoy para Porto Alegre. Entonces dijimos, bueno, ¿nos puedes dar la carona? Sí, yo los puedo llevar tranquilamente. Procuramos antes por Couchsurfing y ya tenemos dónde quedarnos en Porto Alegre. Entonces, bueno, listo, vamos a aprovechar y vamos a ver si conseguimos ese cartón y ya tenemos Miren la el ciudadanía. cielo, o sea, se viene una lluvia, está pronosticado que va a llover toda la semana. Entonces eso también acompaña la decisión de aprovechar y seguir poniendo en pausa la pedaleada e irnos a Porto Alegre por nuestro cartoncito. Bueno, veamos qué ocurre, cómo es todo, pero este episodio, este rodaje llega hasta aquí. Si quieres saber cómo continúa esta historia y si efectivamente nos dan o no la cartera de identidad de la República do Brasil, vas a tener que suscribirte al canal y esperar el próximo rodaje, compa. Gracias por llegar hasta aquí, tribu. Estamos compartiendo rodajes todos los jueves a las 20 horas y haciendo transmisiones en vivo todos los domingos a las 7:30. Nos Así vemos que, en un próximo que rodaje. fluya, compa, que fluya, hey, que fluya, hey, que fluya. Aletita de orca.